Capítulo 8. El arma preferida. Estaba demasiado sorprendida para gritar. La sensación de caer era lo peor. El corazón se le subió a la garganta y el estómago se le revolvió. Lanzó las manos al frente, intentando atrapar algo, cualquier cosa que pudiera disminuir la velocidad de su descenso. Sus manos se cerraron sobre ramas y fueron arrancando hojas. Se golpeó ruidosamente contra el suelo, con fuerza, la cadera y el hombro chocando contra tierra apisonada. Rodó sobre sí misma, inspirando aire de nuevo. Empezaba a sentarse en el suelo cuando alguien le aterrizó encima. Se vio derribada hacia atrás. Una frente golpeó la suya. Las rodillas le chocaron contra las de otra persona. Enredada en brazos y piernas, Clary expulsó cabellos, no los suyos, por la boca e intentó zafarse de debajo de un peso que parecía estar aplastándola. «¡Ay!», dijo Jace en su oído, en tono indignado. «¡Me has dado un codazo!». «Bueno, tú has caído sobre mí». Él se alzó sobre los brazos y la miró plácidamente. Clary vio el cielo azul por encima de su cabeza, un trozo de rama de árbol y la esquina de una casa de tablas grises de madera. «Bueno, no me has dejado demasiadas opciones, ¿verdad?», inquirió él. «No después de que decidieras saltar alegremente a través de ese portal como si saltaras del tren. Desde luego tienes suerte de que no nos arrojara al interior del East River». «No tenías que venir tras de mí». «Sí que tenía», repuso él. «Eres demasiado inexperta para protegerte en una situación hostil sin mí». «Qué detalle. Quizá te perdonaré». «¿Perdonarme? ¿Por qué?» «Por decirme que me callara cuando vi la puerta en la pared». Los ojos del joven se entrecerraron. «Yo no... Bueno, sí lo hice, pero estabas...». «No importa». El brazo inmovilizado bajo la espalda empezaba a hormiguearle. Al rodar lateralmente para liberarlo, vio la hierba marrón de un césped seco, una valla de tela metálica y más superficie de la casa de tablas grises, que ahora le resultaba angustiosamente familiar. Se quedó paralizada. «Sé dónde estamos». Jace dejó de farfullar. «¿Qué?». «Esta es la casa de Luke». Clary se incorporó hasta sentarse, arrojando a Jace a un lado. Este rodó con agilidad hasta ponerse en pie, y le tendió una mano para ayudarla a levantarse. Ella hizo como si no existiera, y se puso en pie apresuradamente, agitando el brazo entumecido. Estaban frente a una pequeña casa gris adosada, colocada entre otras casas adosadas que bordeaban los muelles de Williamsburg. Soplaba una brisa procedente del East River, que balanceaba un pequeño letrero que había sobre los peldaños de ladrillo en la entrada. Clary contempló a Jace mientras éste leía en voz alta las palabras en letra de imprenta. «Libros Garroway, en buen estado, nuevos, usados y descatalogados. Sábado cerrado». El muchacho echó una ojeada a la oscura puerta principal, con el pomo asegurado por un grueso candado. El correo de unos cuantos días descansaba sobre el felpudo, sin tocar. Dirigió una mirada rápida a Clary. «¿Vive en una librería?». «Vive detrás de la tienda». La muchacha miró a un lado y a otro de la calle vacía, que limitaba con el arco del puente de Williamsburg por un extremo y con una fábrica de azúcar abandonada por el otro. Al otro lado del río de aguas mansas, el sol se ponía tras los rascacielos de la parte baja de Manhattan, bosquejándolos en oro. «Jace, ¿cómo hemos llegado aquí?». «A través del portal», respondió él examinando el candado. «Te lleva a cualquier lugar en el que estés pensando». «Pero yo no estaba pensando en este lugar», objetó Clary. «No pensaba en ningún sitio». «Debes de haberlo hecho». Abandonó el tema con aparente indiferencia. «Bien, puesto que estamos aquí...». «¿Sí? ¿Qué quieres hacer?». «Marcharme, supongo».
contestó ella con amargura. Luke me dijo que no viniera aquí. Jace meneó la cabeza. ¿Y tú simplemente aceptas eso? Clary se abrazó a sí misma. A pesar del calor diurno que empezaba a disiparse, sentía frío. ¿Tengo elección? Siempre tenemos elecciones, repuso Jace. Si estuviera en tu lugar, ahora mismo sentiría mucha curiosidad por Luke. ¿Tienes las llaves de la casa? Clary negó con la cabeza. No, pero a veces deja la puerta trasera abierta. Señaló el estrecho callejón entre la casa de Luke y la siguiente. Había cubos de basura de plástico colocados en una pulcra hilera junto a montones de periódicos doblados y una cuba de plástico de botellas de soda vacías. Al menos Luke seguía siendo un reciclador responsable. ¿Estás segura de que no está en casa?, preguntó Jace. Ella echó un vistazo al bordillo vacío. Bueno, su camioneta no está, la tienda está cerrada y todas las luces están apagadas. Yo diría que probablemente no. Entonces tú primero. El estrecho pasillo entre las casas finalizaba en una alta valla de tela metálica, que circundaba el pequeño jardín trasero de Luke, en el que las únicas plantas que crecían bien parecían ser los hierbajos que habían brotado entre las losas, resquebrajándolas en fragmentos polvorientos. Arriba y al otro lado, dijo Jace incrustando la punta de la bota en una abertura en la valla. Empezó a trepar. La valla traqueteó tan fuerte que Clary echó nerviosas ojeadas a su alrededor. Pero no había luces encendidas en la casa de los vecinos. Jace pasó por encima de la valla y saltó al otro lado, aterrizando en los matorrales con el acompañamiento de un alarido ensordecedor. Por un momento, Clary pensó que debía de haber aterrizado sobre un gato vagabundo. Oyó cómo Jace gritaba sorprendido al mismo tiempo que caía de espaldas. Una sombra oscura, y excesivamente grande para ser felina, salió como una exhalación de las matas y corrió atravesando el patio, manteniéndose agachada. Incorporándose a toda prisa, Jace corrió veloz tras ella, con expresión asesina. Clary empezó a subir. Al pasar la pierna por encima de la alambrada, los vaqueros de Isabel se engancharon en un trozo retorcido de alambre y se desgarraron por un lado. Clary se dejó caer al suelo justo en el momento en que Jace gritaba triunfal. ¡Lo agarré! Clary se volvió y vio a Jace sentado encima del intruso. Este estaba boca abajo y con los brazos alzados sobre la cabeza. Jace le agarró la muñeca. Ya, veamos tu cara. Sal de encima, imbécil presuntuoso, gruñó el intruso empujando a Jace. Forcejeó hasta quedar sentado a medias, con las maltrechas gafas torcidas. Clary se detuvo en seco. ¿Simon? ¡Ah, cielos!, exclamó Jace con un deje resignado. Y yo que realmente esperaba haber atrapado algo interesante. Pero, ¿qué hacías ocultándote en los arbustos de Luke?, quiso saber Clary quitando hojas de los cabellos de Simon. Este soportó sus atenciones con patente mal humor. Lo cierto era que siempre que se había imaginado con Simon, una vez hubiese terminado todo aquello, él estaba de mejor humor. Esa es la parte que no entiendo. De acuerdo, ya es suficiente. Puedo arreglarme el pelo yo solo, Frey, dijo Simon, apartándose bruscamente de sus manos. Estaban sentados en los escalones del porche trasero de Luke. Jace se había recostado en la barandilla y fingía diligentemente hacer caso omiso de ellos, mientras usaba la estela para limarse las uñas. Clary se preguntó si la clave lo aprobaría. Quiero decir, ¿sabía Luke que estabas ahí?, preguntó la joven. Claro que no, respondió Simon de mal talante. Nunca le he preguntado, pero estoy seguro de que tiene una política de lo más rigurosa respecto a cualquier adolescente que aceche entre sus arbustos. Tú no eres cualquiera, te conoce. Clary quería alargar la mano y tocarle la mejilla, que seguía sangrando ligeramente allí donde una rama la había arañado. Lo principal es que estás bien. ¿Que yo estoy bien? Simon lanzó una carcajada.
un sonido agudo y desdichado. Clary, ¿tienes la más remota idea de por lo que he pasado estos 2 últimos días? La última vez que te vi salías corriendo de Java Jones como un murciélago huyendo del infierno. Y luego simplemente desapareciste. No contestabas a tu móvil. Luego el teléfono de tu casa fue desconectado. A continuación Luke me dijo que estabas con unos parientes al norte del estado, cuando yo sé perfectamente que no tienes ningún otro pariente. Pensé que había hecho algo que te había molestado. ¿Qué podrías haber hecho tú? Claire intentó cogerle la mano, pero él la apartó sin mirarla a la cara. No lo sé, respondió. Algo. Jace, todavía ocupado con la estela, rió entre dientes. Eres mi mejor amigo, dijo Clary. No estaba furiosa contigo. Sí, bueno, supongo que también era demasiado pedir que te molestaras en llamarme y decirme que te habías liado con un peliteñido medio gótico que probablemente conociste en el Pandemonium. Simon remarcó agriamente. Me he pasado los 3 últimos días preguntándome si estarías muerta. No me he liado con nadie, dijo ella, dando gracias de que estuviera oscuro mientras se enrojecía violentamente. Y soy rubio natural, indicó Jace. Solo para que conste. Entonces, ¿qué has estado haciendo estos últimos 3 días? Preguntó Simon con los ojos llenos de sombrío recelo. ¿Realmente tienes una tía abuela llamada Matilda que contrajo la gripe aviar y necesitaba que la cuidaran mientras se recuperaba? ¿Te dijo eso, Luke? No, se limitó a decir que había ido a visitar un pariente enfermo, y que tu móvil probablemente no funcionaba en el campo. No es que yo le creyera. Después de que me echara de su porche delantero, di la vuelta a la casa, y miré por la ventana de atrás. Le vi preparar una bolsa de lona verde como si se marchase a pasar fuera el fin de semana. Fue entonces cuando decidí quedarme por aquí, y vigilar qué sucedía. ¿Por qué? ¿Solo porque estaba metiendo cosas en una bolsa? Porque la estaba llenando de armas, respondió él restregándose la sangre de la mejilla con la manga de la camiseta. Cuchillos, un par de dagas, incluso una espada. Lo curioso es que algunas de las armas parecían como si brillaran. Paseó la mirada de Clary a Jace, y luego a la inversa. El tono de su voz fue tan cortante como uno de los cuchillos de Luke. ¿Ahora van a decir que me lo estaba imaginando? No, dijo Clary. No voy a decir eso. Echó una ojeada a Jace. Las últimas luces de la puesta de sol le arrancaban destellos de sus ojos. Voy a decirle la verdad, advirtió la joven. Lo sé. ¿Vas a intentar impedírmelo? Él bajó la mirada a la estela que tenía en la mano. Estoy ligado por mi juramento a la alianza, explicó. A ti no te ata ningún juramento. Clary volvió de nuevo la cabeza hacia Simon, tomando aire con energía. De acuerdo, comenzó. Esto es lo que tienes que saber. El sol había descendido totalmente por el horizonte, y por el porche estaba sumido ya en oscuridad cuando Clary dejó de hablar. Simon había escuchado su extensa explicación con una expresión casi impasible, estremeciéndose solo levemente cuando ella llegó a la parte del demonio rapiñador. Cuando Clary acabó de hablar, se aclaró la reseca garganta, y de repente quiso poder tomar un vaso de agua. Así que, dijo, ¿alguna pregunta? Simon alzó la mano. Ah, sí, varias preguntas. Clary soltó aire con cautela. De acuerdo, dispara. Simon señaló a Jace. Bueno, él es un... ¿Cómo dices que llaman a la gente que es como él? Un cazador de sombras, respondió Clary. Un cazador de demonios, aclaró Jace. Mato demonios. No es tan complicado en realidad. Simon volvió a mirar a su amiga. ¿En serio? Tenía los ojos entrecerrados, como si medio esperara que ella le dijera que nada de aquello era verdad, y que Jace era en realidad un lunático peligroso del que ella había decidido hacerse amiga por cuestiones humanitarias. ¿En serio?
Simon mostraba una expresión concentrada. Y también hay vampiros, hombres lobos, brujos, ¿todo eso? Clary se mordisqueó el labio inferior. Eso he oído. ¿Y tú los matas también? Preguntó Simon dirigiendo la pregunta a Jace, que había guardado la estela en el bolsillo, y se examinaba las impecables uñas en busca de defectos. Únicamente cuando han sido malos. Durante un momento, Simon se limitó a quedarse allí sentado con la mirada fija en el suelo. Clary se preguntó si cargarlo con aquella clase de información no habría sido un error. El muchacho poseía una vena práctica mucho más fuerte que ninguna otra persona que ella conociera. Quizá no le gustara nada saber algo como aquello. Algo para lo que no existía una explicación lógica. Se inclinó hacia adelante con ansiedad, justo cuando Simon alzaba la cabeza. «Es todo tan alucinante», dijo él. Jace pareció tan sobresaltado como se sintió Clary. «¿Alucinante?» Simon asintió con el entusiasmo suficiente para hacer que sus negros rizos le rebotaran en la frente. «Completamente. Es como dragones y mazmorras, pero real». Jace contemplaba a Simon como si fuera alguna especie de singular de insecto. «¿Es como qué?» «Es un juego», explicó Clary, que se sentía vagamente incómoda. «La gente finge ser brujos y elfos, y mata monstruos y cosas de esas». Jace se mostró estupefacto. Simon sonrió. «¿Nunca has oído hablar de dragones y mazmorras?» «He oído hablar de mazmorras», respondió Jace. «También de dragones, aunque están casi extintos». Simon pareció decepcionado. «¿Nunca has matado un dragón?» «Probablemente tampoco se ha topado con una elfa cachonda de 1,80 m con un bikini de piel», repuso Clary con irritación. «Déjalo ya, Simon». «Los elfos auténticos miden unos 20 centímetros», señaló Jace. «Además muerden». «Pero los vampiros son cool, ¿verdad?», dijo Simon. «Quiero decir que algunos vampiros son unas nenas desampanantes, ¿verdad?». A Clary le preocupó por un instante que Jace pudiera lanzarse desde el otro lado del porche y agarrar a Simon por el cuello hasta dejarle sin sentido. En lugar de ello, este consideró la pregunta. «Algunos, tal vez». «Alucinante», repitió Simon. Clary decidió que le gustaba más cuando se peleaban. Jace bajó de la barandilla del porche. «Bueno, ¿vamos a registrar la casa o no?» Simon se puso en pie a toda prisa. «Yo me apunto. ¿Qué estamos buscando?» «¿Estamos?», inquirió Jace con siniestra delicadeza. «No recuerdo haberte invitado a venir». «Jace», soltó Clary en tono enojado. El joven sonrió. «Simplemente bromeaba». Se hizo a un lado para dejar el aspo libre hasta la puerta. «¿Vamos?». Clary buscó a tientas el pomo de la puerta en la oscuridad. Esta se abrió, encendiendo automáticamente la luz del porche, que iluminó el vestíbulo. La puerta que conducía a la tienda estaba cerrada. Clary movió el pomo. «Está cerrada con llave». «Permítanme, mundanos», dijo Jace apartándole a un lado con suavidad. El joven sacó la estela del bolsillo y la presionó sobre la puerta. Simon le contempló con cierto resentimiento. Ni aunque le presentara un montón de despampanantes vampiras, Jace conseguiría caerle bien a su amigo, sospechó Clary. «Es una cosa seria, ¿verdad?», masculló Simon. «¿Cómo lo soportas?». «Me salvó la vida». Simon le dirigió una rápida mirada. «¿Cómo?». La puerta se abrió con un chasquido. «Ahí vamos», anunció Jace volviendo a guardar la estela en el interior del bolsillo. Clary vio cómo la marca en la puerta, justo por encima de la cabeza del muchacho, se desvanecía mientras entraban. La puerta trasera daba a un pequeño almacén cuyas paredes desnudas tenían la pintura desconchada. Habían cajas de cartón amontonadas por todas partes, los contenidos identificados con garabatos hechos con rotulador. Narrativa,
poesía, cocina, interés local, novela rosa. El apartamento está pasando por ahí. Clary se encaminó hacia la puerta que había señalado. En el extremo opuesto de la habitación, Jace le sujetó el brazo. Espera. Ella le miró nerviosamente. ¿Sucede algo? No lo sé. Se abrió paso por entre dos estrechos montones de cajas y silbó. Clary, quizá te interese acercarte aquí y ver esto. Ella miró a su alrededor. Había muy poca luz en el almacén. La única iluminación era la luz del porche que penetraba por la ventana. Está tan oscuro. Llamé a una luz, bañando la habitación con un brillante resplandor. Simon volvió la cabeza a un lado, pestañeando. ¡Uf! Jace lanzó una risita. Estaba sobre una caja precintada, con la mano alzada. Algo le refulgía en la palma. La luz escapaba entre sus dedos ahuecados. Luz mágica, explicó. Simon farfulló algo por lo bajo. Clary se encaramaba ya por entre las cajas, abriéndose paso hacia Jace, que estaba de pie detrás de un tambaleante montón de libros de misterio, con la luz mágica proyectándole un resplandor espectral sobre el rostro. Mira eso, dijo él, indicando un lugar situado más arriba en la pared. Al principio, ella pensó que le indicaba lo que parecían un par de apliques ornamentales, pero a medida que los ojos se ajustaban, comprendió que en realidad eran aros de metal sujetos a cortas cadenas, cuyos extremos estaban hundidos en la pared. «Son esas... esposas», dijo Simon abriéndose paso por entre las cajas. «Eso es... ah... no digas pervertido». Clary le lanzó una mirada de advertencia. «Es de Luke de quien estamos hablando». Jace alzó el brazo y pasó la mano por el interior de uno de los aros de metal. Cuando la bajó, los dedos estaban manchados de un polvillo marrón rojizo. «Sangre. Y miren». Señaló la pared justo alrededor del lugar donde estaban hundidas las cadenas. El yeso parecía sobresalir. Alguien intentó arrancar estas cosas de la pared. Lo intentó con mucha fuerza por lo que parece. El corazón de Clary le había empezado a latir con fuerza dentro del pecho. «¿Crees que Luke está bien?» Jace bajó la luz mágica. «Creo que será mejor que lo averigüemos». La puerta que daba al apartamento no estaba cerrada con llave y conducía a la salida de Luke. Aparte de los cientos de libros de la tienda misma, había cientos más en el apartamento. Las estanterías se alzaban hasta el techo. Los tomos en ellas colocados en doble fila, una hilera bloqueando a la otra. La mayoría eran de poesía narrativa, con mucha fantasía y misterio incluidos. Clary recordaba haberse abierto camino a través de las crónicas de Prydain allí, enroscada en el asiento empotrado bajo la ventana de Luke, mientras el sol se ponía sobre el East River. «Creo que todavía ando por aquí», gritó Simon de pie en la entrada de la pequeña cocina de Luke. «La cafetera eléctrica está encendida. Ya hay café aquí, todavía caliente». Clary miró al otro lado de la puerta de la cocina. Había platos amontonados en el fregadero, y las chaquetas de Luke estaban pulcramente colgadas en ganchos en el interior del armario de la ropa. Avanzó por el pasillo y abrió la puerta del pequeño dormitorio. Tenía el mismo aspecto de siempre. La cama sin hacer con su cobertor gris y unos almohadones planos. La parte superior de la cómoda cubierta de monedas sueltas. Se dio la vuelta. Una parte de ella había estado absolutamente segura de que, cuando entraran, encontrarían el lugar destrozado, y a Luke atado, herido o peor. En aquellos momentos no sabía qué pensar. Como atontada, cruzó el vestíbulo hasta el pequeño dormitorio de invitados, donde tan a menudo había dormido cuando su madre estaba fuera de la ciudad por negocios. Acostumbraban a quedarse despiertos hasta tarde viendo viejas películas de terror en el parpadeante televisor en blanco y negro. Ella incluso guardaba una mochila llena de material extra aquí para no tener que acarrear sus cosas de una casa a otra. Arrodillándose,
La sacó de debajo de la cama arrastrándola por la correa verde oliva. Estaba cubierta de distintivos que en su mayoría le había dado Simon. Los jugadores lo hacen mejor, chica otaku. Sigo sin ser rey. Dentro habían algunas prendas dobladas, unas cuantas mudas de ropa interior, un cepillo e incluso champú. Gracias a Dios, pensó, y cerró la puerta del dormitorio de una patada. Se cambió a toda prisa, se sacó la ropa de Isabel, excesivamente grande y ya manchada de hierba y sudada, y se puso unos pantalones de pana pulidos a la arena, suaves como papel desgastado, y una camiseta azul sin mangas y con un dibujo de letras chinas en la parte frontal. Metió la ropa de Isabel en la mochila, tiró del cordón para cerrarla y abandonó el dormitorio. Con la mochila rebotándole tranquilamente entre los omóplatos, era agradable tener algo propio otra vez. Encontró a Jace en la oficina repleta de libros de Luke, examinando una bolsa de lona verde que descansaba sobre el escritorio con la cremallera abierta. Estaba tal y como Simon había dicho, repleta de armas, cuchillos envainados, un látigo enrollado y algo que parecía un disco de metal de bordes sumamente afilados. «Es un chakram», explicó Jace alzando la vista cuando Clary entró en la habitación. «Un arma Sikh. La haces girar alrededor del índice antes de soltarla. Son raras y difíciles de usar. Es extraño que Luke tuviera una. Era el arma preferida de Hotch en aquellos tiempos. O eso dice él. Luke colecciona cosas, objetos de arte, ya sabes», comentó Claire indicando el estante de detrás del escritorio, que estaba cubierto de figuras de bronce hindús y rusas. Su favorita era una estatuilla de la diosa india de la destrucción, Kali, empuñando una espada y una cabeza cortada, mientras danzaba con la cabeza echada hacia atrás y los ojos entrecerrados como rendijas. Al lado del escritorio había un antiguo biombo chino, tallado en reluciente palisandro. «Cosas bonitas». Jace apartó el chakram con delicadeza. Un puñado de prendas se derramó por el extremo de atar de la bolsa de lona de Luke, como si hubiera sido una idea de último momento. «A propósito, creo que esto es tuyo». Extrajo un objeto rectangular oculto entre las ropas. Una fotografía en un marco de madera con una grieta vertical a lo largo de cristal. La grieta arrojaba una red de finas líneas sobre los rostros sonrientes de Clary, Luke y su madre. «Sí que es mío», dijo Clary tomándolo de su mano. «Está roto», comentó Jace. «Lo sé. Yo lo hice. La hice pedazos cuando se la arrojé al demonio rapiñador». Le miró, viendo cómo la comprensión aparecía en su rostro. «Eso significa que Luke ha estado en el apartamento después del ataque. Quizá incluso hoy...» «Debe de haber sido la última persona en pasar por el portal», dijo Jace. «Por eso nos trajo aquí. Tú no pensabas en ningún lugar, de modo que nos envió al último lugar en el que había estado». «Qué amabilidad la de Dorotea al decirnos que estuvo allí», comentó Clary. «Probablemente le pagó para que callara. O eso, ella confía en él más de lo que confía en nosotros. Lo que significa que podría no estar...» «¡Chicos!» Era Simon, entrando como una exhalación en la oficina presa del pánico. «¡Alguien viene!» Clary soltó la foto. «¿Es Luke?» Simon volvió a mirar pasillo abajo, luego asintió. «Lo es, pero no viene solo. Hay otros 2 hombres con él». «¿Hombres?» Jace cruzó la estancia en unas pocas zancadas, miró a través del marco de la puerta y escupió una maldición en voz baja. «Brujos». Clary le miró atónita. «¿Brujos? Pero...» Negando con la cabeza, Jace se apartó de la puerta. «¿Hay algún otro modo de salir de aquí? ¿Una puerta trasera?» Clary movió negativamente la cabeza. El sonido de pisadas en el pasillo era ya audible, causándole punzadas de temor en el pecho. Jace miró a su alrededor con desesperación. Sus ojos se posaron en el biombo de palisandro.
«Colóquense ahí detrás, ahora», dijo señalándolo. Clary dejó la fotografía agrietada sobre el escritorio y se deslizó detrás del biombo, arrastrando a Simon tras ella. Jace iba justo detrás de ellos, con la estela en la mano. Apenas había conseguido ocultarse Jace cuando Clary oyó cómo la puerta se abría de par en par, y el sonido de personas que entraban en la oficina de Luke, luego voces. 3 hombres que hablaban. Miró nerviosamente a Simon, que estaba muy pálido, y luego a Jace, que había alzado la estela y movía la punta ligeramente, dibujando una especie de figura cuadrada sobre la parte posterior del biombo. Mientras Clary observaba fijamente, el cuadrado se tornó transparente, como una hoja de cristal. Oyó tomar aire a Simon, un sonido diminuto, apenas audible, y Jace sacudió la cabeza mirándolos, mientras articulaba en silencio: «Ellos no pueden vernos, pero nosotros podemos verles». Moviéndose el labio, Clary se acercó al borde del cuadrado y miró por él, consciente de la presencia de Simon respirando sobre su cogote. Veía la habitación del otro lado perfectamente, las estanterías, el escritorio con la bolsa de lona tirada encima, y a Luke, con aspecto desaliñado y ligeramente encorvado, con las gafas colocadas en lo alto de la cabeza, de pie cerca de la puerta. Resultaba aterrador incluso aunque sabía que él no podía verla, que la ventana que Jace había creado era como el cristal de una sala de interrogatorios de la policía, estrictamente de una sola dirección. Luke volvió la cabeza, mirando atrás a través de la entrada. «Sí, claro que pueden echar un vistazo», dijo el tono de la voz profundamente cargado de sarcasmo. «Son muy amables al mostrar tal interés». Una risita sorda surgió de la esquina de la oficina. Con un impaciente movimiento de muñeca, Jace dio un golpecito al marco de su ventana y la amplió, mostrando más parte de la habitación. Había 2 hombres con Luke, ambos con largas túnicas rojizas, las capuchas echadas hacia atrás. Uno era delgado, con un elegante bigote gris y barba puntiaguda. Cuando sonrió, mostró unos dientes cegadoramente blancos. El otro era corpulento, fornido como un luchador, con cabellos rojos muy cortos. Su piel era de un morado oscuro y parecía brillar sobre los pómulos, como si lo hubiesen tensado demasiado. «¿Esos son brujos?», musitó Clary en voz baja. Jace no respondió. Se había quedado totalmente rígido, tieso como una barra de hierro. «Tiene miedo de que huya, de que intente llegar hasta Luke», pensó Clary. Deseó poder asegurarle que no iba a hacerlo. Había algo en aquellos 2 hombres, en sus gruesas capas del color de la sangre arterial, que resultaba aterrador. «Considera esto un seguimiento amistoso, Greymark», dijo el hombre del bigote gris. Su sonrisa mostró dientes tan afilados que parecía como si los hubiesen limado hasta convertirlos en puntas de antropófagos. «No hay nada amistoso en ti, Pangborn». Luke se sentó en el borde del escritorio, inclinando el cuerpo de modo que impedía a los hombres ver su bolsa de lona y su contenido. Ahora que estaba más cerca, Clary vio que tenía el rostro y las manos llenos de magulladuras, los dedos arañados y ensangrentados. Un largo corte en la garganta desaparecía bajo el cuello de la camisa. «¿Qué diablos le habrá sucedido?», pensó. «Blackwell, no toques eso, es valioso», dijo Luke con severidad. El hombretón pelirrojo, que había levantado la estatua de Cali de lo alto de la estantería, pasó los rechonchos dedos sobre ella en actitud evaluativa. «Bonita», dijo. «Ah», repuso Pangborn, quitándole la estatua a su compañero. «La que fue creada para combatir a un demonio que no podía ser eliminado por ningún dios u hombre. Oh, Cali, mi madre llena de gozo. Tú que hechizaste al todopoderoso Shiva. En tu delirante alegría danzas, dando palmadas. Eres el motor de todo lo que se mueve, y nosotros no somos más que juguetes indefensos».
Muy bonito, dijo Luke. No sabía que fueses un estudioso de los mitos hindús. Todos los mitos son ciertos, declaró Packmore, y Clary sintió que un leve escalofrío le ascendía por la espalda. ¿O has olvidado incluso eso? No olvido nada, replicó Luke. Aunque parecía relajado, Clary vio tensión en las líneas de sus hombros y boca. Supongo que los envió Valentine. Lo hizo, dijo Pangborn. Pensó que podrías haber cambiado de idea. No hay nada sobre lo que tenga que cambiar de idea. Ya les dije que no sé nada. A propósito, bonitas capas. Gracias, repuso Blackwell, con una sonrisa maliciosa. Se las arrancamos a un par de brujos muertos. Esas son túnicas oficiales del acuerdo, ¿verdad? Preguntó Luke. ¿Son de levantamiento? Pangborn rió por lo bajo. Trofeos de guerra. ¿No temen que alguien les pueda confundir con los verdaderos brujos? No, respondió Blackwell. Una vez que estuvieran cerca. Pangborn acarició el borde de su túnica. ¿Recuerdas el levantamiento, Lucian? Inquirió en voz baja. Aquel fue un día magnífico y terrible. ¿Recuerdas cómo nos entrenamos juntos para la batalla? El rostro de Luke se contrajo. El pasado es pasado. No sé qué decirles, caballeros. No puedo ayudarlos ahora. No sé nada. Nada es una palabra tan general, tan poco específica, comentó Pangborn en tono melancólico. Sin duda alguien que posee tantos libros debe saber algo. Si quieres saber dónde encontrar una golondrina en primavera, podría indicarte el libro que resulta correcto. Pero si quieres saber a dónde fue a parar la copa mortal cuando se esfumó, esfumarse podría no ser la palabra correcta, ronroneó Pangborn. Escondida es más probable. Escondida por Jocelyn. Puede que sea así, dijo Luke. ¿De modo que todavía no les ha dicho dónde está? Aún no ha recuperado el conocimiento, respondió Pangborn, cortando el aire con una mano de largos dedos. Valentine está decepcionado. Esperaba con ansia su reencuentro. Estoy seguro de que ella no compartiría ese sentimiento, rezongó Luke. Pangborn rió socarrón. ¿Celoso, Greymark? Tal vez ya no sientes por ella lo mismo que sentías en el pasado. Los dedos de Clary habían empezado a temblar, de un modo tan acusado que entrelazó con fuerza las manos para intentar detenerles. ¿Jocelyn? ¿Es posible que estén hablando de mi madre? Jamás sentí por ella nada especial, repuso Luke. 2 cazadores de sombra, exiliados de los suyos. Puedes figurarte que hiciéramos causa común. Pero no intentaré interferir en los planes que Valentine tiene para ella, si eso es lo que le preocupa. Yo no diría que estaba preocupado, indicó Pangborn. Más bien sentía curiosidad. Todos nos preguntábamos si seguirías con vida. Todavía visiblemente humano. ¿Y? Preguntó él enarcando las cejas. Pareces estar muy bien, respondió Pangborn de mala gana, depositando la estatuilla de Cali en el estante. Había una criatura, ¿verdad? ¡Una chica! Luke pareció desconcertado. ¿Qué? No te hagas el tonto, dijo Blackwell con aquella voz que parecía un gruñido. Sabemos que la zorra tenía una hija. Encontraron fotos de ella en el apartamento, un dormitorio. Pensaba que preguntaban por hijos míos, le interrumpió Luke con soltura. Sí, Jocelyn tenía una hija, Clarissa. Supongo que he oído. ¿Les envió Valentine en su búsqueda? No a nosotros, respondió Pangborn, pero le están buscando. Podríamos registrar este lugar, añadió Blackwell. Yo no se los aconsejaría, dijo Luke y descendió del escritorio. Había una amenaza fría en su mirada, mientras clavaba la vista en los 2 hombres obligándoles a apartar la suya, a pesar de que su expresión no había cambiado. ¿Qué les hace pensar que sigue viva? Creía que Valentine envió a rapiñadores a registrar a fondo el lugar. Una cantidad suficiente de veneno de rapiñador
y la mayoría de la gente se desintegraría convertida en cenizas, sin dejar el menor rastro. Había un rapiñador muerto, explicó Pangborn. Hizo que Valentine desconfiara. Todo le hace desconfiar, observó Luke. Quizá Jocelyn lo mató. Desde luego era capaz de ello. Tal vez, gruñó Blackwell. Miren, Luke se encogió de hombros. No tengo ni idea de dónde está la chica, pero por si a alguien le interesa, imagino que está muerta. De lo contrario, ya habría aparecido a estas alturas. De todos modos, no representa ningún peligro. Tiene 15 años, jamás ha oído hablar de Valentine, y no cree en los demonios. Una chica afortunada, dijo Pangborn con una risita burlona. Ya no, replicó Luke. Blackwell enarcó las cejas. Pareces enfadado, Lucian. No estoy enfadado, estoy exasperado. No planeo interferir en los planes de Valentine. ¿Comprenden eso? No soy un estúpido. ¿De veras? Inquirió Blackwell. Es agradable ver que has desarrollado un saludable respeto por tu propio pellejo con el paso de los años, Lucian. No siempre fuiste tan pragmático. Supongo que sabes, dijo Pangborn en tono amigable, que la intercambiaríamos a ella, a Jocelyn por la copa. Entregada sana y salva en tu misma puerta. Es una promesa del mismísimo Valentine. Lo sé, respondió Luke. No estoy interesado, no sé dónde está su preciosa copa, y no quiero tener nada que ver con sus intrigas. Odio a Valentine, añadió, pero le respeto. Sé que se llevará por delante a cualquiera que se interponga en su camino. Pienso estar fuera de su camino cuando suceda. Es un monstruo, una máquina de matar. Mira quién habla, gruñó Blackwell. Imagino que estos son tus preparativos para apartarte del camino de Valentine, dijo Pangborn, señalando con un largo dedo la bolsa de lona medio camuflada que había sobre el escritorio. ¿Vas a abandonar la ciudad, Luke? El aludido asintió despacio. Me voy al campo. Planeo mantenerme fuera de circulación durante un tiempo. Podríamos impedírtelo, amenazó Blackwell. Hacer que te quedaras. Luke sonrió. La sonrisa transformó su rostro. De improviso, ya no era el amable intelectual que había empujado a Clary en el columpio del parque y le había enseñado a montar en un triciclo. De improviso, había algo salvaje tras sus ojos, algo despiadado y frío. Podrías intentarlo. Pangborn miró a Blackwell, que negó con la cabeza una vez, despacio. Pangborn volvió la vista a Luke. ¿Nos informarás si experimentas un repentino resurgimiento de tu memoria? Luke seguía sonriendo. Serán los primeros de mi lista los que llamaré. Pangborn asintió con brusquedad. Creo que nos despediremos ahora. Que el ángel te proteja, Lucian. El ángel no protege a los que son como yo, respondió él. Tomó la bolsa de lona del escritorio y la cerró con un nudo. ¿Se marchan ya, caballeros? Alzando las capuchas para volver a cubrirse el rostro, los dos hombres abandonaron la habitación, seguidos al cabo de un instante por Luke. Este se detuvo por un momento en la puerta, echando un vistazo hacia atrás como preguntándose si había olvidado algo. Luego la cerró con cuidado tras él. Clary permaneció donde estaba, paralizada, oyendo cómo la puerta delantera se cerraba, y el lejano tintineo de cadena y llaves cuando Luke volvió a cerrar el candado. No dejaba de ver la expresión del rostro de Luke una y otra vez, mientras decía que no estaba interesado en lo que le sucediera a su madre. Sintió una mano sobre el hombro. ¿Clary? Era Simon, con voz vacilante, casi tierna. ¿Estás bien? Ella negó con la cabeza sin hablar. Se sentía muy lejos de estar bien. De hecho, se sentía como si nunca fuera a volver a estar bien. Desde luego que no lo está. Era Jace, la voz aguda y fría como fragmentos de hielo. Agarró el biombo y lo movió a un lado con brusquedad. Al menos ahora sabemos quién enviaría un demonio tras tu madre. Esos hombres creen que tiene la copa mortal.
Clary notó cómo sus labios se afinaban en una línea recta. Eso es totalmente ridículo e imposible. Quizá, dijo Jace apoyándose contra el escritorio de Luke a la vez que clavaba en ella unos ojos tan opacos como cristal ahumado. ¿Has visto alguna vez esos hombres antes? No, la muchacha negó con la cabeza. Jamás. Lucien parecía conocerlos. Parecían ser bastante amigos. Yo no diría amigos, indicó Simon. Yo diría que era hostilidad contenida. Pero no lo mataron, replicó Jace. Creen que sabe más de lo que dice. Es posible, dijo Clary. O a lo mejor simplemente se sienten reacios a matar a otro cazador de sombras. Jace lanzó una carcajada, un sonido estridente y casi feroz que erizó el vello de los brazos de Clary. Lo dudo. Ella lo miró con dureza. ¿Qué te hace estar tan seguro? ¿Los conoces? La risa había desaparecido por completo de su voz cuando contestó. ¿Que si los conozco? Repitió. Podrías decirlo así. Esos son los hombres que asesinaron a mi padre.